Buenas tardes, hoy continuamos nuestra clase de sistemas basados en conocimiento. Antes es importante entender que los sistemas basados en conocimiento representan un paso adelante comparando con los sistemas de información convencionales, ya que pretende representar funciones que los sistemas de información tradicionales no tienen, como las funciones cognitivas, o por lo menos emular esas funciones cognitivas del ser humano, como el aprendizaje y el razonamiento. Entonces, eso es lo que busca la ingeniería basada en conocimiento. Entonces pretendemos llegar a un conocimiento. La escala viene a ser los sistemas basados en información, pero antes tenemos lo que son los datos, luego tenemos los sistemas basados en información y luego tenemos los sistemas basados en conocimiento. Entonces aquí se aporta algo más, que es una función que tiene el hombre de decidir ciertas cuestiones y poder interpretar, por un lado, los sistemas que tengan capacidad de aprendizaje o de autoaprendizaje, y por otro lado, sistemas que puedan realizar el razonamiento. Hoy en día, básicamente existen muchos sistemas que tienen incorporados los sistemas de aprendizaje, algunos más optimizados que otros. Entre ellos, a los más optimizados corresponden al Deep Learning y al Machine Learning, que corresponden a otra corriente. Y por otro lado tenemos estas corrientes de los sistemas basados en conocimiento y sistemas expertos, que también por otros medios, por otros caminos, llegan a sistemas que buscan tener las funciones cognitivas propias del ser humano. Entre ellos, los más resaltantes son los sistemas como por ejemplo el Prolog, que tienen ciertas capacidades aprovechando la lógica proposicional. Entonces utilizamos la lógica como elemento de introducción de razonamiento. De hecho, hoy vamos a ver otra vertiente que corresponde al lenguaje CLIPS, que también utiliza la misma forma como lo utiliza el Prolog, que vamos a ver en momentos. Los sistemas basados en conocimiento surgen como una evolución del paradigma de programación a lo largo de la historia de la informática. En los primeros tiempos de la computación, los programas, ante una petición del usuario, típicamente producían una salida accediendo a los datos almacenados en ficheros con formatos particulares de su aplicación. Entonces tenemos el concepto de entrada, proceso y salida, donde básicamente un usuario consulta cierta información guardada en un sistema de almacenamiento, y a través de la revisión de esos ficheros se accede a esa información y se presenta al usuario esa información. Ese es el sistema típico de los sistemas informáticos de ciertos sistemas que se consideran primitivos. Entonces, los usuarios realizan a través de un programa consultas a un fichero y se filtran los datos que se necesitan a través del programa y se presenta al usuario esa información. Esto no ha cambiado mucho desde la creación de los sistemas de administración de base de datos, pero sí se ha optimizado con respecto a los sistemas primitivos. Entonces aquí tenemos una independencia de los datos, donde el usuario, a través de un sistema operativo u otra interfaz, solicita a un programa cierta información
se accede al sistema de administración de base de datos. Luego se obtiene esa información física de la base de datos y el sistema administrador de datos, toma esa información cuando tenemos un sistema de administración de base de datos como la que vemos aquí, que es el sistema tradicional. Generalmente lo conocemos más básicamente como la estructura SQL. Entonces realizamos las consultas a través de un programa y un administrador de base de datos que accede a la base de datos física y devuelve al programa eso y a un sistema de interfaz que nos provee esa información. Entonces se realiza una pregunta y se responde, evidentemente con una respuesta que genera el sistema a través de una interfaz. Ok, entonces esta es la administración de los sistemas de base de datos o sistemas de información. Un peldaño más es un sistema basado en conocimiento, donde el usuario, a través de una interfaz evidentemente, genera preguntas a un motor de inferencia. Aquí ya entra la lógica en sí y se accede a un sistema evidentemente que puede ser un sistema basado en administración de base de datos. Se consulta la base de datos y se le informa al cliente. Pero tenemos un elemento más que es una base de conocimiento. Hay una serie de tendencias de lenguajes y una serie de tendencias de herramientas que utilizan el conocimiento de base de conocimiento o knowledge base. Entonces, utiliza el concepto de base de conocimiento. Una herramienta que puede utilizar el sistema de base de conocimientos es el Eclipse, otra puede ser el Prolog y hay varias otras, inclusive dentro del mismo concepto. Y una herramienta desarrollada a través del Prolog fue y es una herramienta bastante conocida como la de GeneXus. Muchas empresas aquí en Paraguay y especialmente en Sudamérica utilizan el desarrollador de GeneXus para migrar sus proyectos. Entonces, el GeneXus tiene una base de conocimientos donde administra esos datos. Eso es lo que incorpora un sistema basado en conocimiento. Incorpora tanto un motor de inferencia como una base de conocimiento. La diferencia entre un sistema de administración de base de datos y un sistema de administración de base de conocimiento estriba en el que un sistema de base de conocimiento no solamente contiene los datos y la información, sino también, además, contienen otras informaciones y también la parte lógica para que pueda poder evaluar esa información. Entonces, contienen cierta información que le confiere cierta capacidad e inteligencia. Estos sistemas, donde los datos de la base de conocimientos se convierten en lo más importante y el código que lo explota, que es el motor de inferencias, se generaliza según los diferentes paradigmas. Esta base de conocimientos la produce un usuario experto en un dominio específico, los ingenieros de conocimiento, que son que son diferentes a los programadores de interfaz o del propio motor de inferencia. Entonces aparecen actores también que son ciertas personas expertas en un área y programadores y analistas y administradores de todo ese proceso para desarrollar un sistema experto.
Entonces, entender que aquí aparece un motor de inferencia y una base de conocimiento. La base de conocimiento es un repositorio de información, pero que tiene ciertas informaciones adicionales que son las reglas. Son las reglas. Generalmente aquí tenemos dos elementos que son los hechos, que son los datos, las informaciones, y las reglas que posibilitan alguna forma de filtrar esos datos, alguna forma de poder caracterizar esos datos, alguna forma de darle ciertas propiedades a esos datos. Eso es lo que está dentro de una base de conocimiento. Algunas restricciones, y el motor propiamente dicho utiliza esa información y esa capacidad de la base de conocimiento para permitir responder al usuario de una forma mucho más inteligente. Sin embargo, el término sistema experto se refiere a sistemas que imita la actividad de un experto humano para resolver una determinada tarea en el dominio específico, y es decir, una visión funcional del sistema. Por lo tanto, debemos separar entre conocimiento específico del problema de base de conocimiento y la metodología para solucionar un problema, que es la máquina de inferencia. Por lo tanto, tenemos la base de conocimiento y el motor de inferencia. En los sistemas tradicionales, el usuario representa el conocimiento y además debe definir cómo interacciona el conocimiento previo y debe restablecer la secuencia de instrucciones del procesamiento. En cambio, un sistema basado en conocimiento, el usuario, que es un experto, define el conocimiento y el sistema lo integra directamente en la aplicación existente. Entonces tenemos un sistema mucho más inteligente. Imagínense como un sistema de diagnóstico médico, que es diferente a un sistema de información. En un sistema de información podemos buscar algunas enfermedades, pero un profesional es el que al final debe tomar la decisión según su conocimiento y poder con eso inferir qué enfermedad puede tener un paciente. En cambio, un sistema experto, pasándole cierta cantidad de información, el sistema tiene la misma capacidad que el hombre de poder inferir y dar ciertos diagnósticos médicos. Esa es la diferencia entre un sistema tradicional y un sistema basado en conocimiento, y más específicamente un sistema experto. Aquí tiene una visión holística de las áreas de desarrollo de un sistema basado en conocimiento. Entonces, aquí pueden ver la multitud o amalgama de posibilidades. De hecho, aquí pueden integrar más especialidades que hacen al desarrollo de un sistema experto o un sistema basado en conocimiento, dependiendo del área al cual quieran estudiarse. Puede ser mecánica, física, finanzas, química, aeronáutica, como está acá, o cualquiera de las ramas que conozcan que se pueda aplicar a un sistema experto. Un sistema jurídico tradicional solo es encontrar información, más en cambio un sistema basado en conocimiento, un sistema experto jurídico, haría el mismo trabajo que un experto en leyes para producir información mucho más acertada de lo que realiza un profesional en la vida real. Por lo que un sistema experto es capaz de realizar cómputos y de simular la conducta inteligente de un experto humano en el dominio específico y especializado con el objeto de resolver algún problema. Entonces, eso es un sistema experto. Allí intervienen los sistemas de computaciones, la simulación, la conducta inteligente, la parte de ser experto a través de una fuente de pericia
humana de dominio, y el dominio en sí que es limitado y específico y especializado. No podemos pretender un sistema experto que sea general, más bien se enfoca en ciertas áreas bastante especializadas, enfocado en cierto dominio. Características de los sistemas expertos. Puede explicar su razonamiento o decisión sugerida. Puede mostrar un comportamiento inteligente. Puede obtener conclusiones de relaciones complejas. Puede proporcionar conocimientos acumulados. Puede hacer frente a las incertidumbres. Todo eso son las características de un sistema experto. Aquí les dejo un enlace que les voy a explicar en momentos, y este es el código del mismo, y nosotros vamos a ver en algún momento el lenguaje Eclipse, pero aquí les quiero adelantar eso. Entonces, existen ciertas librerías en Python que tienen ciertas funciones de Eclipse, como básicamente el Eclipse básicamente es un lenguaje independiente. Entonces ciertos desarrolladores o ciertos grupos de Python han desarrollado o incorporado ciertos elementos del lenguaje Eclipse dentro del Python. Entonces con eso podemos trabajar como si fuera que estamos en Eclipse, pero dentro del lenguaje Python. Para ello he preparado, he ingresado este ejemplo, que es lo que está ahí en un cuadernillo del Google Colab que ustedes pueden ingresar y pueden ejecutar. Entonces aquí automáticamente, ahora mismo ya está todo ejecutado esto, pero ustedes pueden volver a ejecutarlo. Esto se ejecuta por parte para los que no conocen. Entonces aquí ustedes le dan play a cada parte que está en código en Python y lo van a ejecutar. Esta herramienta nos permite, por un lado, colocarle explicaciones. Entonces nos permite agregar un texto y luego porciones de código. Entonces tenemos pequeños segmentos de código que puede ser nuestro programa completo, pero están separados en bloques de tal forma a que podamos entender. Les voy a explicar qué se trata. Primero vamos a incorporar las librerías antes de realizar cualquier cosa. Entonces vamos a utilizar una librería que se llama PyKnow. Como su nombre, Know significa conocimiento, y es como una base de conocimientos. Entonces incorpora al Python esa base de conocimientos. Antes esta librería se llamaba PyKnow, pero lo han renombrado y ahora se llama Experta. Experta se llama, para los sistemas expertos. Entonces sirve para realizar sistemas expertos en Python. Tenemos toda esa capacidad hoy en día. La gente ha migrado las características que tiene el lenguaje Eclipse dentro del que se llama PyKnow y ahora se llama Experta. Entonces, para instalar eso, como en el cuaderno como en el notebook o este cuadernillo del Google Colab que nos permite ejecutar Python, no tenemos instalado dentro de nuestra sesión la librería PyKnow. Entonces escribimos pip install experta y le damos acá ejecutar, y lo que va a hacer es traernos del repositorio del Python. Entonces nos va a traer y nos va a instalar esta librería experta. Y lo que hizo aquí, entonces si yo le doy aquí de vuelta, entonces lo que va a hacer es va a buscar de internet y va a instalar ese paquete. Bueno, entonces a partir de ahí yo ya puedo usar. Ahí se dan cuenta que está buscando y está instalando. Una vez instalado
todo el paquete dice Successful Install Expert. Entonces yo ya tengo instalado esa librería. Ahora empieza mi programa de Python. Una vez que tengo instalado eso, a través del comando pip install experta, el segundo paso es llamar a la librería. El lenguaje C sería ya incluir el llamar con el include, y en el lenguaje Java sería el import. Entonces es básicamente importar esas librerías, y eso se hace acá, importar las librerías a utilizar. Entonces puede ser import from tal cosa, o en este caso directamente utilizar from random import choice. Por un lado, lo que vamos a hacer es vamos a importar para realizar un choice de este lenguaje, que es básicamente una generación randómica o aleatoria de datos. Por un lado importamos eso. No hace falta que instale eso si eso ya viene preinstalado, porque esta es una librería básica, pero no en cambio la de experta. Entonces from experta import asterisco y importa todos las funciones y las configuraciones que estén y todos los datos que estén dentro de experta. Entonces me permite a mí utilizar un sistema experto ahí. Bueno, entonces después de haber importado eso, lo que me queda es definir ciertas clases. Ustedes saben que Python yo puedo trabajarlo de forma tradicional, o puedo crear clases. En este caso voy a definir ciertas clases. Voy a definir una clase. En realidad voy a definir como si fuera que un robot cruza un semáforo, y el semáforo puede ser rojo, amarillo o verde, los colores o los estados. Entonces voy a definir una clase light que va a ser a mi semáforo, y acá puedo colocarle los datos. Acuérdense que los lenguajes que vamos a ver después, que son los que tienen sistemas basados en conocimiento, tiene por un lado un motor de inferencia, y por otro lado tiene tiene la base de conocimiento. Dentro de la base de conocimiento tenemos dos elementos. Por un lado tenemos los facts o los hechos, y por otro lado tenemos los rules o las reglas. Entonces esos son los datos que se guardan dentro de la base de conocimiento: los facts o los hechos, y los rules o las reglas. Los hechos son los datos propiamente dicho, y las reglas son las restricciones que se le aplican a esos datos. Bueno, entonces defino una clase light y le paso si es que tiene algún fact. En este caso no voy a requerir agregar más datos dentro de la clase de semáforo, pero sí voy a crear otra clase que se llama robot que cruza la calle. Entonces robot cross street. Entonces robot cross street es un pequeño robot que tiene cierta inteligencia, y él sabe cuándo cruzar la calle, cuándo esperar y cuándo no cruzar. Tiene esa inteligencia, y el robot va a mirar el semáforo, y dependiendo del color que sea, él va a actuar según ciertas reglas. Entonces tienen datos y reglas. Aquí lo que vamos a definir son ciertas reglas de comportamiento. Por un lado tenemos los hechos, y por otro lado tenemos las reglas. Vamos a definir una clase que se llama robot cross street, robot que va a cruzar la calle, y va a llevar como parámetro knowledge engine. Entonces eso va a entrar como su parámetro. Acá vamos a crear una regla por si sea verde. Entonces rule de lights, que es el semáforo, y según sea el color, como se acuerda que se pasaba dentro de esta clase el fact, que son los datos. Entonces aquí lo que vas a hacer,
o lo que vamos a hacer es pasar dentro del light algún dato. Entonces vamos a agregar dentro de este fact que sea verde. Entonces, alguna regla es si sería el entendimiento de esta regla es un condicional si entonces. Si pasa tal cosa, entonces hacer tal cosa. Así como tenemos en un lenguaje imperativo, si ocurre tal cosa, entonces hacer tal cosa. Entonces, si contador es igual a 10, entonces imprime. Sería algo así. Entonces, esta regla viene a hacer eso, esa condicionante. @rule y según el dato sea green, entonces según el semáforo sea verde, entonces definimos su acción def green light self y la acción es imprimir walk, que es caminar. Entonces si es verde va a caminar. Ahora definimos otra regla. Si el semáforo es rojo, rules light color igual a red, entonces definimos una acción print don't walk. Entonces significa que si el semáforo está en rojo, entonces no caminar. Por último, definimos otra regla. Si está en amarillo, si definimos una regla, entonces light color yellow. Entonces, si el semáforo está en amarillo, entonces hacemos un print cautions because light is color yellow. Entonces, tener ciertas precauciones porque el semáforo está en amarillo. Entonces, definiendo estas reglas, según los datos, entonces él va a tomar sus propias decisiones. De esto se trata, de entender esto. Yo les compartí dentro del PowerPoint o dentro de la herramienta en sí, dentro de la plataforma, para que tengan acceso a esto. Ustedes hacen doble clic sobre el enlace y les va a permitir ingresar a esto. Van a tener que ingresar con su cuenta de Google, con su Gmail, y ahí van a poder entrar en esta interesante herramienta. Bueno, ejecutan esto y una vez definido la clase, evidentemente tenemos que crear esas instancias, es decir, crear esos objetos. La clase es imaginaria, es una estructura de datos, pero eso se convierte en realidad cuando creamos o instanciamos los objetos. Entonces vamos a instanciar estas clases en objetos ejecutando la aplicación. Entonces va a ser en robot cross strip, y aquí lo que hacemos es crear o instanciar ese objeto. Instanciamos este objeto y lo agregamos a esta variable engine. Entonces ahora engine tiene el comportamiento del robot que cruza la calle. Ponemos reset para inicializar todo el proceso y a partir de ahí escribimos esto, engine.declare o declare lights, y acá le asignamos los colores y según el color que sea va a tomar el comportamiento que está definido en estas reglas. Y acá tienen este choice, y lo que hace el choice es al azar elegir estas tres posibilidades que tenemos aquí: verde, amarillo, rojo, por ejemplo. Entonces rojo, amarillo, que está definido acá. Entonces tenemos esta y estas posibilidades: green, yellow, blinking yellow y red. ¿Está? Entonces con esto
Imagínense que ustedes metan en una caja estas 4 palabras y luego metan la mano y seleccionen una al azar. Es como más o menos el amigo invisible de los juegos que se hace en el Día de la Amistad. Entonces ustedes colocan todos los nombres en un papelito y van a seleccionando al azar. Esta función choice hace la misma cosa. Ustedes colocan un papelito que digan green, yellow y luego meten en una caja y seleccionan uno al azar. El que sale va a ser el color que va a estar asignado al semáforo. Entonces, si es green, entonces le va a aparecer walk. Entonces, caminar. Pero como esto es aleatorio, voy a ir cambiando. Me faltó ejecutar estas partes también. Pueden ejecutar todo el código o pueden ejecutarlo en parte. Me quedé aquí en la importación. Ahora me falta crear estas clases. Tengo que ejecutarlo de forma completa. Voy a empezar aquí. Cuando ejecute queda correcto, aquí le marca una tilde. Me salió estos errores porque no he ejecutado en ese orden. Bueno, entonces ahí ya no voy teniendo problema. Y por último, el que me falta es este, que agarra el choice y toma al azar cualquiera de estos. En este caso, cuando había ejecutado la primera vez y como había guardado el proyecto, entonces quedó en green. Ahora volvió a quedar en green, ¿está? Si es green, entonces walk o caminar. Si es verde, caminar. Va a cruzar el robot la calle. Como es al azar, entonces va a tomar cualquiera de los valores. Entonces, acá me cambió. Ya no es más green, dice be caution because the light is blinking yellow. Entonces, me tomó este al azar. Walk. Bueno, acá lo importante es entender que dista un poco o varía un poco de lo que es la programación tradicional con el if, sino acá maneja conceptos diferentes de hechos y reglas, y mediante esos hechos y reglas el sistema va a quitar una inferencia, y esa inferencia es lo que se muestra aquí como resultado. Esto es lo que le quería mostrar. No es necesario que memoricen nada de esto, nada más que una muestra de lo que se puede hacer. Y es todo por hoy. Entonces, muchas gracias. Si quieren analizar, pueden abrir el cuaderno e ir probando e ir entendiendo de repente cómo funciona esto. Quizás les pueda servir en el futuro por si necesitan realizar mediante de Django alguna aplicación web con Python, o si quieren programar en una Raspberry Pi, o si quieren tener cualquier sistema en consola o en ventana de Python y quieran cambiar la forma de tradicional como programan y quieran programar como si fuera un sistema basado en conocimiento, o más bien trabajar de esta forma donde se definen hechos y reglas, pueden cambiar su forma tradicional de programación por esta. Son opciones que tienen, pero en este caso solo en el lenguaje Python. Bueno, muchas gracias. Pueden fijarse en este código si les interesa. Entonces, de hecho vamos a ver o hablar en una de las clases o dos clases más sobre el sistema CLIP. Esto es nada más que una introducción de poder entender cómo funciona este lenguaje. Muchas gracias.